Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine. Son las 4:30 en punto y aquí arranca nuestro programa de hoy miércoles, en el que va a tener mucho protagonismo, como no, la provincia. Lo hace todos los días que tenemos Magazine, pero especialmente los miércoles, porque abrimos el programa con nuestra sección La Provincia Vaciada. Hoy vamos a saludar a Salomón Ortega para repasar la celebración del segundo aniversario del 31M. Enseguida lo repasamos con él. Además vamos a hablar mucho de educación, pero desde distintos puntos de vista. El más remoto, el de la historia, a través de los 175 años que está cumpliendo el Instituto de Educación Secundaria Cardenal López de Mendoza en la capital. Con ese motivo se han organizado diferentes actividades. Había previstas más, pero bueno, por motivos obvios no se pueden realizar. De momento pueden visitar una exposición en el Monasterio de San Juan con algunos de los tesoros de su Museo Natural, de Ciencias Naturales. Esa es la muestra que pueden visitar ahora, pero además vamos a recorrer la historia de este lugar tan emblemático por el que han pasado tantos estudiantes a lo largo de este tiempo y que además mantiene uno de los edificios históricos más destacados de la capital. El propio instituto es un ejemplo del barroco burgalés. Eso desde el pasado, pero vamos a hablar también de la educación presente y la del futuro a través de una nueva metodología que están desarrollando los colegios de La Salle, también el de Burgos, centrada en la implicación de alumnos, profesores y familias en el seguimiento de una educación pues, más experimental y en la que cada una de estas tres patas tiene mucho que aportar, todo eso con la última tecnología. Nos lo contarán sus responsables enseguida. Hablaremos más de historia de la mano de Gerardo de Mateo, que se ha ido hasta Miranda de Ebro para mostrarnos una momia medieval. Y además nos ocuparemos de la previsión meteorológica y de temas habituales de los miércoles, como nuestro espacio Sal y Luz, en el que hablaremos del patrimonio de la diócesis. Todo eso desde ahora hasta las 6 de la tarde en directo aquí en la 8 Burgos, en nuestra página web www.cyltv.es, y después de las 6 pues nos ven donde quieran, en YouTube, en las redifusiones de esta casa. Comenzamos con La Provincia Vaciada. Global Color les ofrece este espacio. Las 4:33 minutos, seguimos en directo. Saludamos ya a Salomón Ortega, que es, ya saben, colaborador de este programa, forma parte de la Asociación Repuebla y, por supuesto, del movimiento, de la plataforma de la España Vaciada. Salomón, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Eneca. Encantado de estar con vosotros. Lo mismo digo, no hemos coincidido en un par de semanas, bueno, aunque es lo habitual que no nos veamos cada 2 semanas por diferentes circunstancias, entre ellas los festivos, así que tenemos pendiente hacer balance de esa conmemoración del segundo aniversario de la gran movilización a la que dedicamos el último programa y que supuso pues un punto de inflexión en el movimiento contra la lucha de la despoblación en este país, ¿verdad? Sin duda, yo creo que a partir de ese momento es cuando, digamos, se ha puesto encima de la mesa de todas las redacciones y de todos los partidos y de todas las instituciones, diría yo, el tema de la despoblación. No se han conseguido en estos 2 años aspectos clave prácticos y que se puedan medir. No se han tomado todavía medidas importantes a nivel nacional y no a nivel autonómico, porque todo eso está en fase de definición. Pero bueno, yo creo que se avanza mucho. Yo creo que estos 2 últimos años han supuesto como tú decías, un punto de inflexión muy importante, una revolución en la forma de ver este problema por parte de los medios y sobre todo por parte de la sociedad, porque al final esto es un problema de la sociedad y es la sociedad la que tiene que empujar e implicarse.
Salomón, hemos visto, desde el tiempo que llevas colaborando con nosotros, hemos visto crecer este movimiento. Ahora hacemos balance de los 2 años desde la primera gran movilización, pero lo cierto es que el germen es previo. Tú mismo nos acompañas desde hace más tiempo, pero el pasado 31 de marzo conmemorabais el segundo aniversario de la gran movilización, de nuevo condicionados por la pandemia, pero esta vez sí se pudieron hacer actos. Sí, la pandemia nos condicionó mucho. Todo el trámite administrativo de solicitud de permisos, etcétera, estuvo complicado, difícil. Hasta el último momento prácticamente hubo cambios en la programación, sobre todo en la localización. Nosotros queríamos haberlo hecho en la plazoleta que hay enfrente, justo enfrente del Palacio de Congresos, y finalmente la delegación de gobierno nos habilitó una plazoleta mucho más pequeña que hay un poco más abajo, en la acera del Hotel Palace hay una plazoleta pequeña porque pues el edificio del Palacio de Congresos tiene unos niveles de protección muy altos. Salomón, perdona que te interrumpa, es que estamos justamente cuando te refieres a la localización viendo imágenes del exterior del Congreso de los Diputados, pero también hemos visto imágenes de Belorado y de Ontoria, donde también se llevó a cabo esta movilización. Que no piensen en nuestros espectadores que te refieres a esa localización. Nosotros hemos mezclado estas imágenes de la celebración. Perdona, quería aclarar esto. Sí, la imagen que estáis viendo ahora es la plazoleta que hay frente al Hotel Palace, que fue el lugar donde nos permitieron dejar aparcar el camión con las campanas. Pero como tú decías, esta celebración se hizo en centenares de pueblos de toda España. Diócesis enteras de provincias completas como Cuenca, como todas las dos Extremaduras, Teruel, etcétera, estuvieron tocando las campanas, y en varios pueblos de Burgos también lo hicieron a la misma hora. Entonces, como te decía, esa es la imagen de mi pueblo, de Ontoria, donde salieron delante del ayuntamiento con los carteles de la España vaciada, y mientras nuestro querido párroco estuvo tocando las campanas. Y esto es Belorado. Hubo cientos de pueblos de toda la España vaciada donde se dedicaron esos 10 minutos de toque de campanas, y se leyó el mismo manifiesto que nosotros estamos leyendo ahí delante de las campanas. La foto que veis ahora es en las escaleras del Congreso, y ahí los miembros del E20, de la plataforma de la España vaciada, estamos leyendo un manifiesto, y hubo una pequeña rueda de prensa con algunos periodistas que asistieron al acto. Una vez terminada la lectura del manifiesto, se contestaron algunas de las preguntas que tuvieron a bien hacer la prensa. Fue un acto muy inferior, lógicamente, a lo que fue hace 2 años. Estuvo muy marcado por la pandemia, como te digo, nos cambiaron de localización. Inicialmente nos habían permitido 150 personas, pero finalmente solamente nos permitieron seríamos unos 60 o 80, y todo el tiempo estuvimos muy cuidadosos de no infringir ninguna norma, porque estaba la policía muy pendiente de que se cumpliesen las normas. Y es lógico, yo lo entiendo, y fuimos conscientes todos de que había que ser responsables y cumplir con las normas. Salomón, pero ¿estáis satisfechos con la repercusión que ha tenido? En esas circunstancias ya sabíais que no podía ser una movilización masiva como fue en su primera convocatoria, pero que tendría repercusión en redes o de forma no presencial en tantos y tantos pueblos, en tantos campanarios como los que has relatado. ¿Estáis contentos con el seguimiento y con la trascendencia que ha tenido la movilización? A nivel prensa, hay 2 niveles aquí, a nivel prensa y a nivel interno de nuestra organización. A nivel prensa, yo te diría que, dado el día que era el miércoles santo, tú sabes que las redacciones en Semana Santa quedan mermadas. La mitad de la claro, lógico.
la mitad de la redacción está de vacaciones. Entonces, sí que tuvo mucha repercusión, sobre todo en el informativo del mediodía y en los informativos de la noche. Luego hubo 2 editoriales al día siguiente en prensa nacional, El País y La Vanguardia, hicieron 2 editoriales al respecto. Por supuesto, en los periódicos provinciales de las zonas que comprende la España vaciada también hubo bastante repercusión, se reprodujo la nota informativa que sacamos, etcétera. Pero a nivel interno, a nivel de nuestra organización interno, supuso, digamos, que un acto más de reivindicación, de afirmación y de cohesión entre las distintas plataformas. Como te decía, tuvo bastante repercusión, mucha repercusión en los pueblos de las provincias afectadas, y no estamos muy contentos del apoyo que tuvimos por parte de la Iglesia Católica, que llamó a bastantes de sus diócesis a que se celebrasen, que se tocasen las campanas en los campanarios de cada una de las iglesias. Nosotros estamos satisfechos. Creemos que la repercusión ha sido importante. Nos hubiera gustado dar alguna noticia buena en el sentido de que se están tomando medidas, pero desgraciadamente no se está avanzando, como todos vosotros sabéis, al ritmo que nos gustaría. Hay muchas iniciativas, hay mucha medida escrita, muchas propuestas, muchas elaboraciones, tanto a nivel de comunidades autónomas como a nivel de gobierno, pero llevadas a la práctica, yo creo que todavía no se puede decir que se están llevando. Salomón, le dedicaremos un programa explícito, como hemos hablado justo antes de saludar a nuestros espectadores, a las medidas que ha anunciado el gobierno que van a intentar frenar la crisis post-COVID y que se realizan con los fondos europeos, a los que nos hemos referido muchas veces en esta sección también, así que ese tema lo vamos a simplemente posponer, pero ¿con qué idea nos vamos a quedar? Yo me quedo con que este movimiento, el de la España vaciada, ha llegado para quedarse, para ser un agente más no solo de movilización ni de agenda pública en general, sino también de agenda política, y eso pues lo recordamos en este segundo aniversario, pero hay más. Sí, yo creo que sí, yo creo que fíjate, yo creo que es la primera vez que un gobierno nacional publica, ¿cuántas son? 130 medidas pensadas específicamente para el problema demográfico y de despoblación, lo que es el reto demográfico, ¿no? Hay una dirección general dedicada exclusivamente a eso. Ha habido muchas reuniones entre los gobiernos autónomos de Castilla y León con Castilla-La Mancha, de Castilla y León con Aragón, el de las 3 juntas con Extremadura, digamos que de las autonomías más afectadas por la despoblación, y yo creo que en el ánimo de todos está a hacer frente, pero falta un pequeño gran paso que para nosotros es el Pacto de Estado. Porque fíjate, llevamos 70 años de abandono. Desde 1950 a fecha de hoy han pasado 70 años donde se ha estado machacando a las zonas rurales de Castilla, de León, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Aragón, etc. Esperemos que no tardemos otros 70 años en recuperar los niveles que teníamos en los años 50. No digo que haya que volver a aquello, sino que esa gran separación que hay entre la España poblada y rica, por llamarlo de alguna forma, y entre la España despoblada y pobre, eso se tiene que corregirse. Y eso no se consigue en un año ni en una legislatura. Por eso nosotros insistimos tanto en que es necesario, absolutamente necesario, un acuerdo nacional.
un acuerdo de pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas y todas las administraciones, porque esto no va de un año, ni de 2, ni de 10, va de muchos años y de políticas muy agresivas en ese sentido. Hay que disminuir esa brecha. Por eso, Salomón, nos reunimos contigo cada 2 semanas para conocer detalladamente la situación, el futuro y las medidas que hay que realizar y compartirlas con todos nuestros espectadores. Así que nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias por habernos acompañado de nuevo y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. A ustedes les dejamos ahora con la previsión meteorológica y enseguida nos adentramos en el mundo de la innovación educativa. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Hoy al amanecer hemos tenido abundante nubosidad. Eso ha evitado las heladas de días atrás y ha propiciado también un amanecer bonito como el que reflejaba esta foto de Nati López. Nubes que han hecho que hoy las mínimas en nuestra provincia estuviesen sobre 5 o 7 grados y una nubosidad que se reflejaba muy bien en la imagen de satélite Meteosat cómo afectaba al centro de la península ibérica, mientras que en el Cantábrico estaban los cielos totalmente despejados. Mañana, en la situación isobárica prevista para el mediodía, vemos que el anticiclón vuelve a instalarse en las Islas Británicas y desde esa posición vuelve a favorecer la entrada de vientos del nordeste a nuestro país. Mañana las lluvias seguirán afectando al extremo sur de la península ibérica, mientras en el norte los cielos estarán despejados, pero soplará ese viento fresco del nordeste. Concretando para nuestra provincia para este jueves 15 de abril, en el norte habrá algunas neblinas matinales y luego los cielos durante el resto del día quedarán despejados, con temperaturas máximas que vuelven a bajar y vuelven a quedarse por debajo de los 15 grados, con mínimas, ojo, por debajo de 0 grados. Habrá heladas al amanecer. En el Valle del Ebro las máximas en Miranda estarán sobre los 16 grados y las mínimas sobre 0 grados. Por la Bureba y por el este también vuelve el frío al amanecer, vuelven las heladas con mínimas de 0, 1 bajo 0 y máximas que se quedarán en 12-13 grados al entrar otra vez ese viento del nordeste, un viento que seguirá afectando al centro y al oeste de la provincia, donde los cielos estarán poco nubosos o despejados, aunque a primeras horas de la mañana sí habrá algunas nubes. Máximas de 13 grados en la capital, 14 por el valle del Pisuerga. En el valle de la Arlanza las máximas estarán sobre los 16 grados en Lerma, las mínimas sobre 1 bajo 0. Y por el sur habrá algo más de nubosidad, aquí las mínimas estarán sobre los 4 a 5 grados, no habrá heladas como en el norte, y las máximas, al no incidir el viento del nordeste, estarán sobre los 16-17 grados. En la sierra también nubosidad variable, mínimas de 0 a 1 grado y máximas de 16-17 grados. Mañana en Burgos capital vuelve a entrar el viento del nordeste, de hecho ya lo hará esta noche, y vuelven a bajar las temperaturas diurnas, con frío otra vez al amanecer pero con sol. Y para el fin de semana, ambiente fresco. Este abril no levanta cabeza, volverán las heladas al amanecer y el ambiente fresco por ese viento del nordeste. Y ya tenemos las incipientes hojas de los populus canadienses, de los chopos canadienses, saliendo, mostrando, como es habitual al principio, ese color rojizo, que dan este aspecto tan bonito a las choperas. Ustedes que son seguidores de este programa saben que la educación es uno de los temas que más nos preocupa y nos gusta mucho compartir con todos ustedes y profundizar y reflexionar sobre temas relacionados con la educación y casi siempre intentando avanzar. Por eso la sesión que vamos a tener a continuación, nuestra siguiente entrevista sobre un método de innovación educativa en el que se está trabajando pero que está a punto de implantarse, me parece especialmente interesante. Lo vamos a compartir con todos ustedes de la mano de Raúl Rojo, que es el director del Colegio de La Salle en Burgos. Buenas tardes, Raúl. Y de uno de los profesores de este centro educativo, que es además una de las personas que está trabajando en este nuevo material, en esta nueva metodología y que está en este momento trabajando en ello para implantarlo ya el próximo curso. Javier Palacios, buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? buenas tardes. Bienvenidos los dos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Lo primero que quiero decirles a nuestros espectadores es que esto no es nada teórico. Todo lo contrario, hay mucha teoría y mucho estudio previo, Raúl, pero va a tener una aplicación práctica casi inmediata, ¿no?
Totalmente práctico. Además, queremos crear de los centros que sean escuelas de la experiencia, o sea, fíjate si es práctico. Nosotros los profesores mismos a la hora de formarnos también lo estamos haciendo de la manera más práctica posible. Detrás, claro que hay teorías pedagógicas, sin duda, pero lo importante es que ahora los alumnos puedan ellos mismos descubrir la realidad y darles el colegio herramientas para transformarla. De eso se está ocupando Javier. Me imagino que tú sí llevas mucho tiempo, tú y un amplio equipo de profesionales de los diferentes centros de La Salle, el de Burgos por supuesto, pero vosotros sois una red de colegios. Javier, ¿en qué punto del proyecto estáis? ¿Pero cuándo arrancó? Pues en realidad la suerte que tenemos y el privilegio que tenemos es ser una red de centros muy amplia, más de 100 colegios en todo el país significa mucha capacidad de reflexión. Y cuando nos ponemos a trabajar en equipo, pues mucha potencia y mucha capacidad de transformación. El Colegio de Burgos lleva trabajando en aprendizaje cooperativo pues 10 años. Claro, este bagaje pues compartido con otros centros nos lleva a tener, como es el paso lógico que en realidad queremos dar. Si queremos seguir avanzando en innovación educativa, el nuevo contexto de aprendizaje era casi inevitable, por decirlo así, si queremos ser coherentes y sobre todo fieles a nuestra tradición. Una institución de 300 años cuya máxima preocupación desde el origen ha sido enseñar lo mejor posible. Nosotros solemos decir que nuestra tradición es la innovación. Entonces, para nosotros innovar es lo natural. Vamos a hacerlo siempre lo mejor posible. Javier, te has referido a un término, NCA, nuevo contexto de aprendizaje, que es la clave de lo que estamos hablando. ¿Qué engloba este concepto? Pues el nuevo contexto de aprendizaje es, sobre todo, meter en el contexto adecuado todo lo que normalmente sabemos. Supone un cambio muy grande, porque normalmente la escuela tenía como los conocimientos muy aislados por asignaturas. Hay en cursos de secundaria que los alumnos llegan a tener hasta 12 asignaturas, cuando sabemos que el conocimiento, como mejor se forma, es conectándolo. Entonces, aquí tiene que haber un esfuerzo muy importante, conectar asignaturas. Pero además, el conocimiento no se da en un lugar aislado, no, se da en el mundo, en un contexto, ¿vale? Entonces, si somos capaces de que ese contexto sea significativo y conectar conocimientos, el aprendizaje entonces es significativo y sobre todo útil, va a servir para comprender el mundo en que vivimos. Yo suelo explicar muy fácil, es como sacarse el carnet de conducir. Vas a la clase teórica, después de aprobar el teórico, ¿sabes conducir? Evidentemente no. Pues la escuela tradicional se quedaba ahí y nos creíamos que por tener aprobado el teórico sabían conducir. Un paso más fue bueno, vamos a darles alguna práctica, ¿no? Que cojan el coche alguna vez los alumnos, ¿no? Y nos creemos que por aprobar el práctico van a saber conducir, pero lo que casi ninguna escuela ha sido capaz de darse cuenta es de lo que nosotros, yo creo que para mí es como la joya de la corona, es la tercera pata, que es ¿quién hace a ese conductor prudente? ¿Quién consigue que no haya accidentes? Es educar el ser de la persona, eso ya son palabras mayores, pero realmente ahí es donde nos la jugamos como educadores, en el saber ser. Ese es el gran reto de la escuela del siglo XXI. Raúl, en este nuevo contexto de aprendizaje hay varios factores, podríamos decir. Por un lado, la metodología en la que estáis trabajando, que va a tener una aplicación digital, ¿no? Un soporte digital, una herramienta con la que vais a trabajar todos los centros. Después están los profesores que aplican esa metodología, los alumnos que la reciben y en este caso tú, que eres también el hilo conductor entre lo que ocurre en el centro y lo que ocurre en casa, porque en este proyecto también participan las familias. Se trata de que todos remen en la misma dirección y con las mismas herramientas. Es un aprendizaje experimental, como decías desde el principio, desde la experiencia del propio alumno, pero es necesario que participen, sobre todo en las primeras etapas, entiendo, ¿no? de infantil y los primeros cursos de primaria, también las familias. Así que supongo que es a ti al que te toca coordinar todas estas patas.
Bueno, sí, estamos, el equipo directivo en sí, los que estamos ahí organizando el centro, la verdad que es una suerte porque es algo que queríamos. Todo el profesorado lo que quería era que toda esa actividad, todas esas dinámicas que realizamos en el centro, mucho más que llevar conocimientos, ¿no? Esas experiencias que realmente hacen que la persona tenga actitudes y tenga una serie de valores, y por eso se elige estos centros, pues todo eso va a estar ahora encardinado, va a estar estructurado dentro de, lo llamamos narrativas y lo llamamos también internarrativas, que cada 15 días va a ir cambiando. Comentabas el tema tecnológico, digital, pues claro, un colegio como el nuestro, que también está dentro del plan CODITIC de la Junta de Castilla y León, pues ya estamos en ese mundo digital. Pero ahora vamos a hacer que ese mundo digital sea pues simplemente una herramienta. Quien es realmente el centro de la educación es el alumno. Y lo bueno del NCA es que vamos a poner al protagonista en su lugar. O el NCA lo que ha hecho, y vamos a poner en práctica el próximo año nosotros, es darnos cuenta de cómo el alumno es educado, cómo se educa, qué mecanismos hay desde la neurociencia y también aprovechando, pues claro, el apoyo de la familia, sin duda. En los primeros años muy importante, pero nosotros últimamente estábamos compartiendo los proyectos que hacen, un trabajo por proyectos. Al acabar cada evaluación, se hacía un trabajo por proyectos ya antes de la pandemia, y una de las cosas que más les gustaba a las familias era venir al colegio, estoy hablando de secundaria, de primero, segundo, tercero, venir al colegio y ver qué es lo que qué proyecto habían elaborado los alumnos y cómo ellos se lo explicaban a la familia. Es fundamental la relación familia-escuela. Javier, todo esto en un contexto teórico, con una intencionalidad, como ya nos has explicado, pero después, en el día a día de la clase, ¿cuál va a ser la diferencia, por ejemplo, de una clase de segundo de primaria de este momento a la del próximo año? Vais a empezar en los primeros niveles implementando este sistema y luego va a terminar en todos los ciclos educativos. Pero, ¿cómo va a ser un aula y un día normal en una clase a partir de la implantación del NCA? Pues eso, desde primero de infantil hasta bachillerato va a estar NCA. Ahí la labor de coordinación va a ser muy importante. Y yo creo que el gran acierto es que los alumnos esto, digamos que no lo van a percibir. Ellos van a venir al aula a la primera sesión y van a tener el momento de la acogida. Entonces, ¿el momento de la acogida cuál es? Pues vamos a recibir a los alumnos con lo que han vivido. No es lo mismo venir al aula si acaban de estar confinados que si han estado divirtiéndose en el parque o si, por ejemplo, pues tristemente ha fallecido alguno de sus abuelos. Tú no puedes entrar al aula como si no ha pasado nada. Vamos a acoger al alumno en toda su integridad y en esa acogida vamos a disponerles a aprender. ¿Nos planificamos el día? Vamos a planificar, no les vamos a soltar lo primero, no, vamos a hacer proyecto que vamos a aprender implicándoles, hoy. ¿no? Efectivamente. Ahí hay algunas rutinas que ya tenemos, no todo es ajeno, sino que es colocarlas. Vamos a colocar, por ejemplo, asamblea. Los niños de segundo, me ponías el ejemplo, ya saben trabajar en asamblea. Vamos a colocarla en el momento adecuado, vamos a decidir. Y a lo mejor la profesora les va a dar una micropíldora de aprendizaje, que va a ser un pequeño seminario teórico de 10-15 minutos sobre algún tema. Los mayores, además, serán capaces de esa micropíldora grabarla y subirle a su canal de YouTube académico que van a tener, donde entre iguales van a tener ahí el conocimiento que luego si quieren en casa van a poder acudir a él. Esto es la bomba. Las grandes universidades del mundo ya lo tienen. Grabadas, micropíldoras, YouTube. Los pequeñitos pues van a tener su motivación del día, su pequeña clase teórica y a lo mejor les toca, pues como estamos viendo en la pantalla que tienes al fondo, una cuña motriz, porque sabemos que más de X minutos no podemos mantener la atención. Tenemos que movernos, mente, cuerpo, movimiento. Es muy importante que los niños se muevan. A lo mejor alguien viene a nuestro cole y ve que los niños están bailando. ¿Qué hacen bailando un niño de segundo de primaria? Pues porque va a tener matemáticas ahora. Ah, ¿va a tener matemáticas y está bailando? Sí, porque con el ritmo corporal se pueden aprender, por ejemplo, la sucesión numérica. ¿Ah? Fíjate qué bonito, ¿no? El siguiente paso, ¿cuál puede ser? Pues vamos a lo mejor estamos en proyecto y entonces en el proyecto vamos a manipular. Matemáticas manipulativas llevamos haciendo ya en el cole. Pero si además resulta que estamos en un proyecto, pongamos el caso ambientado en Egipto, vamos a narrar una historia, nos vamos a meter en una pirámide y luego vamos a
contar las piedras de la pirámide. Y se puede aprender a sumar con llevadas, como están aprendiendo en esos cursos. Al final, Javier, yo entiendo que el sistema es mucho más flexible Claro, en general, ¿no? es. Tanto en el contenido como en la forma de impartirlo. Tengo una pregunta para los dos. Yo os felicito por llevar a cabo esta iniciativa, pero ¿cómo hemos tardado tanto en aplicar esto? Porque, bueno, nosotros seguramente somos de una generación parecida y estábamos en el mismo sistema, no exactamente igual, pero casi que en el siglo XIX, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues sí, la verdad es que la escuela no siempre ha ido por delante de la sociedad. La escuela ha ido respondiendo a las necesidades y ahora también lo está haciendo. Lo está haciendo, lo que pasa que ahora pues, nuestra sociedad es mucho más dinámica y entonces la escuela tiene que ser totalmente dinámica. No sé. Y permeabilidad. Por ejemplo, en esos proyectos que hacen, a nosotros no se nos hubiese pasado por la cabeza meter el método científico en niños de primaria. Y ahora sabemos que es fenomenal a la hora de hacer un proyecto, ¿no? Los chavales de primaria les enseñamos, dentro de esa libertad, a que tienen que entrar en un esquema, que no vale cualquier cosa. Ahora lo estamos viendo, la importancia de la cultura científica, ¿no? O ¿cómo gestionamos un proyecto en secundaria? Bueno, lo primero que en secundaria los profesores tenemos así un barniz de pedagogía. Y nos llevan directamente al aula. Así que o eres un profesor muy vocacionado y te formas tú, qué herramientas hay, o te pilla en una institución como La Salle, que se encarga de formarte, y te dice, no, antes vas a tener una formación inicial de 3 años, etcétera, etcétera, o el profesor llega al aula e intenta imitar aquello que recuerda que hicieron con él. Y eso ha sido y sigue siendo un lastre en la educación secundaria. Nosotros tenemos la suerte de ser una institución con universidades dedicadas al estudio del aprendizaje, etcétera, etcétera. Eso nos da pues, un montón de herramientas. Por ejemplo, ¿no? Por ir a cosas concretas, paneles que van a ir marcando las tareas de cada grupo de investigación en el aula. Eso viene del mundo de la empresa. Las grandes empresas de automoción trabajan así. El profesor entra en el aula, de un vistazo, ve con pequeñas etiquetas de colores qué tareas tiene asignada cada alumno en el aula. Esto tampoco hace falta ser un genio para meterlo en el aula en un proyecto interdisciplinar. Hace falta, pues eso, mucho estudio y saber realmente cómo aprende, que es lo mejor, ser una escuela permeable. Y transversal, como totalmente siempre terminamos transversal. diciendo. Eso es. Pues felicidades de nuevo por este proyecto. Espero que el próximo curso, cuando lo pongáis en marcha, vaya todo bien y podáis venir a contárnoslo y podamos compartir esas primeras experiencias también, porque lo vais a implantar el próximo curso. Sí, ya, el ¿no? próximo curso se implanta en Burgos desde primero de infantil hasta segundo de secundaria y en sucesivos años irá subiendo pues hasta bachillerato en Burgos. En lugares donde La Salle tiene universidad, pues también va a ir al mundo de la universidad. Estupendo, pues mantenernos informados de cómo se desarrolla todo. Muchísimas gracias por vosotros. habernos acompañado. Y a ustedes, les dejamos ahora con una pausa para la publicidad. Vamos a seguir hablando de educación, pero también de patrimonio y de otras cuestiones tras la pausa. Son las 5 y 9 minutos, seguimos en 8 Magazine en directo. Como siempre, vamos a hablar de música en los próximos minutos y yo creo que de buenos planes y de buenas noticias. Los protagonistas de nuestro siguiente tema me acompañaron hace algunos meses en el plató de 8 Magazine de verano, después de que publicasen su primer disco justo en plena pandemia. En aquel momento estaban lanzando videoclips, tenían algunos conciertos y ahora me alegra ver que estos meses han sido productivos, que la gira se ha podido desarrollar dentro de estas circunstancias tan complicadas y que el viernes asistiremos al concierto fin de gira, el día 16, que cierra una etapa para abrir otra nueva. Me refiero al grupo de pop folclórico El Nido. Me acompañan dos de sus 4 componentes, Álvaro Herreros,
toca la flauta irlandesa, es el violín y la voz. Buenas tardes. Rodri, buenas tardes. Hola, buenas. Os veo a los dos ahora, Rodrigo Vale. Y Álvaro Herreros. Rodrigo Cachorro Antón es el guitarra de esta banda. Bienvenidos. ¿Qué tal? Es una conversación a tres que mantenemos a distancia, así que, bueno, puede ser un poco complicada, pero el objetivo final es que todos nuestros espectadores sepan que celebráis un concierto el viernes, que será el fin de gira. Eso significa que ha habido gira, lo cual ya es una buena noticia, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ha habido una gira bueno, que obviamente tenía más fechas, ¿no? Que más o menos hemos podido seguir tirando para adelante, que teníamos más conciertos, pero hemos podido hacer unos cuantos de los que teníamos, así que la verdad es que estamos contentos. Bueno, el hecho de que nosotros somos un grupo que tocamos siempre en acústico, entonces pues bueno, ha facilitado un poco el hecho de que los espacios con las restricciones y demás, pues más o menos siempre hemos podido adaptarnos bastante bien a eso. Pero sí, la verdad es que, hombre, contentos estamos, desde luego. Bueno, pero en cualquier caso, ha sido un año desde que publicaseis vuestro disco el pasado 28 de abril. Complicado, ¿no? Porque claro, cuando estabais componiendo y grabando, no esperabais encontraros con todo lo que nos hemos encontrado, estado de alarma, confinamiento, restricciones de todo tipo, Rodri. Pues sí, es así. Desde luego no te lo esperas, pero sí que es verdad que pues ya está, tiras para adelante. Ha sido como el triple de trabajo, sacarlo cada concierto, ha sido pues tener en cuenta las restricciones, tener en cuenta pues las limitaciones de movilidad de cada uno de nosotros, las medidas de seguridad para el público. Ha sido el triple de trabajo, pero bueno, de nuevo, estamos súper contentos de haberlo podido hacer y de haber podido tirarlo para adelante. Todavía no ha terminado, que queda un último concierto, que es el del viernes día 16 en el Auditorio Ana Lopidana, que bueno, supongo que todavía hay entradas disponibles. En esta ocasión, Álvaro, para adquirir las entradas hay que acudir presencialmente. Sí, exacto. Normalmente hay que acudir presencialmente, pero nos han dicho esta mañana que ya se habían vendido todo, así que ahora para adquirir las entradas habría que volver al pasado, hace unos días, y comprarlas. Bueno, eso no podemos hacerlo. En la Fundación Caja Círculo la verdad es que nos han echado muchísima mano y bueno, aparte de la entrada... ¿Perdona? No, es que te perdemos, Álvaro, porque hay un poco de retardo, pero sigue, ¿eh? Me decías que desde la Fundación os han ayudado, ha habido algunas dificultades con la compra de entradas, pero bueno, todo el mundo que ha querido comprar una entrada lo ha conseguido porque habéis completado el aforo y la cita es este viernes a las 7:30 de la tarde, ¿verdad? Sí. Claro, bueno, y algunas personas ya nos han dicho también que para la próxima, ¿no? Que eso, dentro de la realidad que vivimos, para nosotros es un lujo poder contar con tanta buena acogida, ¿no? Y también es un fastidio porque hay mucha gente que se queda con ganas de verte también. Y en ese aspecto nosotros seguimos con ganas de dar más conciertos, como el día 23 de mayo, que tocaremos, tenemos el placer de pertenecer al Festival Tribu, y tocaremos junto a Bayuca el día domingo 23. Así que si alguien se ha quedado sin entradas y quiere venir a vernos, pues ese día también estaremos por aquí. Rodri, este va a ser el del viernes un concierto especial porque de alguna manera cerráis una etapa, me refería a vuestro primer disco y a lo que habéis podido moverlo, pero estáis pensando en el siguiente. Sí, eso es. Desde luego es un concierto súper especial, pues primero obviamente porque es en Burgos, es en ese auditorio que pues yo de niño ya había tocado allí, pues me hace una ilusión tremenda ahora ir para allá con mi disco y con mi banda. Es muy guay y vamos a estar súper bien acompañados con músicos de allí de la ciudad.
y cerrando una etapa que, ya te digo, es que no pensábamos que podríamos hacerla con toda la pandemia, así que sí, súper especial. Y sobre todo por eso, porque le ponemos como ese broche de cierre a estas canciones de este disco que, bueno, pues nos han acompañado un poco desde que empezamos, desde que nos conocimos en Salamanca. Son canciones que ya íbamos tocando por allí y demás, entonces ahora pues como que cerramos esa etapa, ¿no? Para poner la vista en las canciones nuevas, que tenemos ya un montón compuestas y que queremos empezar a trabajar ya este año de cara a publicar un segundo disco, claro, para principios del siguiente. Álvaro, la cita del viernes la tenemos clara, la siguiente el día 23 de mayo, cerrando la gira de estas 8 canciones que componen Huella y Camino. Adelántanos un poco, Álvaro, cómo va a ser el próximo proyecto. Bueno, quienes os conocen saben que lo vuestro es el folk, pero bueno, con bastantes notas actuales, ¿no? Sí, en ese sentido, por ejemplo, sí que estamos trabajando para matizar más esa característica nuestra, ¿no? De hacer canciones con que se note que tienen algunas influencias modernas, pero desde los sonidos puramente acústicos y como revalorando nuestra raíz, ¿no? De música tradicional, sin hacerlo puramente ni hacer reinterpretaciones. Entonces seguiremos bastante en esa línea, en una línea que vamos perfeccionando, que estamos consiguiendo adquirir un sonido bastante propio y bastante nuestro y que sea identificable, ¿no? Como cuando escuchas la voz de una persona y sabes quién es, pues estamos consiguiendo generar nuestra propia voz, y en ese sentido, pues el siguiente trabajo ya está tomando una forma, bueno, pues que también algunos de los temas de Huella y Camino eran composiciones más actuales y tenían un poquito más que ver. Y bueno, en esa línea, por ejemplo, nosotros no estamos por añadir toques de electrónica o cosas así, como se ven muchas influencias del folclore actual, sino que, bueno, estamos haciendo mucho trabajo para elaborar composiciones bonitas que lleguen al público de diferentes edades, de diferentes contextos, no sé. Bueno, también mucho la apuesta audiovisual. Estamos trabajando también ideas para elaborar más videoclips, elaborar más contenido audiovisual, porque hemos visto que esta temporada, la verdad, nos ha ayudado bastante a seguir creciendo. Bueno, pues esa segunda parte, ese segundo trabajo y todo lo que ocurra después de estos 2 próximos conciertos, espero que me lo contéis esta vez en el plató. Ojalá se puedan dar las condiciones para que volvamos a encontrarnos presencialmente. Álvaro, Rodri, muchas gracias por habernos acompañado un día más. Mucha mierda para los 2 próximos conciertos y nos vemos pronto aquí en plató, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros. Adiós, hasta pronto. Muchas gracias. Las 5:18 seguimos en 8 Magazine, es miércoles, así que tenemos que abrir un nuevo capítulo de Sal y Luz, esta vez dedicado al patrimonio de la diócesis, eso sí, siempre con la firma de Luis Ángel Rozas. La despoblación es uno de los problemas más graves que sufre la España interior, y la provincia de Burgos no es ajena a este fenómeno, cuyos efectos son devastadores: calles vacías y abandono que provoca que nuestros pueblos se vayan muriendo poco a poco, y con ellos su patrimonio. Cuando en un pueblo no hay habitantes, pues no ven las joteras. Si no hay habitantes, no entran a la iglesia. No entran a la iglesia, no ven cómo están los retablos. Y si una vidriera se está desprendiendo, y si un capitel tiene problemas, o si una cubierta da goteras. Pero junto a esto tenemos también otra cuestión que es problemática, pero que tenemos que asumir las consecuencias, que es, antiguamente, cuando había un sacristán en un pueblo, hace 40 años, el sacristán se encargaba de retejar y todo. Y los vecinos,
que más deseaban colaborar como voluntarios, pues acudían allí a cuando les llamaba el párroco o el alcalde. Y eso ahora no se puede hacer. Hay que hacer un proyecto. Hay que tener un estudio de seguridad y de salud. Y lo tiene que hacer una empresa que esté cualificada. Todo eso antiguamente no existía. Y por eso la situación económica en que nos encontramos, las exigencias legales, pues requieren que nuestros templos gasten un poco más de dinero, porque hay que emplearlo en todas esas cosas. Esa rehabilitación de esas pequeñas iglesias y los pequeños pueblos es realmente casi el patrimonio más importante que hay, y que lo puedes enlazar un poquito con los paisajes, con las rutas turísticas, ¿sabes? Y que realmente no está muy conocido. Pero el rehabilitar y restaurar esas iglesias ayuda mucho a todos esos recorridos y a conocer la provincia. La provincia de Burgos es una de las que tiene un mayor número de núcleos de población de toda España, más de 1 millar de pueblos en los que como mínimo hay un templo. El patrimonio histórico es ingente y por lo tanto requiere de un esfuerzo muy importante para su conservación. Pero en esa tarea se hace necesario priorizar los recursos, que siempre son finitos, para atender a los elementos que requieran de una intervención más urgente. En Burgos tenemos 1.590 templos, entre toda la diócesis, comunidades religiosas, parroquias, catedral, cartuja, y dentro de esos 1.590 hay 85 que están declarados bien de interés cultural, que el mantenimiento ya de cada uno de ellos depende del nivel en que están, las posibles ayudas y la colaboración que encontramos. Por ejemplo, la catedral hay muchas ayudas oficiales, especialmente ahora con el 8º centenario, para esa actividad del mantenimiento y otras muchas. Se ha hecho la última inversión en los relieves del trasaltar y luego otra serie de mantenimientos que hay en distintos lugares. Y recientemente con el 8º centenario pues se ha hecho una inversión en la limpieza del coro, limpieza de los órganos, limpieza del retablo mayor, y esas son las obras más importantes que se han hecho en la catedral. Pero luego, claro, anteriormente hubo otras de gran envergadura, como fueron el claustro, las capillas, pero eso gracias al mecenazgo de cantidad de empresas que colaboró en la catedral y que lo han hecho en los últimos 25 o 30 años. La catedral es la joya de la corona, declarada Monumento Nacional en 1885 y Patrimonio de la Humanidad en 1984. En el siguiente escalafón se encuentran las iglesias, ermitas y monasterios declarados bien de interés cultural. Como tales, su conservación depende directamente de la administración competente en materia de patrimonio, la Junta de Castilla y León. Un buen ejemplo es la Cartuja de Miraflores, que fue sometida a una rehabilitación integral en 2007. La inversión superó los 2 millones de euros y contó con la colaboración privada en la aportación de fondos a través del mecenazgo. Pero para los otros 85 templos declarados bien de interés cultural, hay colaboraciones fundamentalmente de la administración. La Junta de vez en cuando saca a concurso algunas obras importantísimas en diversos lugares, como ocurrió aquí en la Cartuja hace unos 15 o 18 años. Lo bueno es que la colaboración suele ser magnífica, y entonces cuando vemos que estamos muy encima en mantenimiento, pero en cuanto vemos que la cosa sobrepasa un poco el mantenimiento normal, pues ya Junta, Patrimonio, lo que sea, o Arzobispado, nos ponemos un poco de acuerdo y siempre responde fenomenal. Burgos, nos sentimos queridos, o sea, es decir, no solamente que quieren a la Cartuja, es verdad, es una cosa especial en Burgos por su historia, por su ambiente de oración, pero también es que la quieren a esto. Entonces casi siempre, o sea, nunca hemos notado así diferencias o reticencias, ¿no? Pues si hay un problema realmente que hay que arreglar, casi siempre es rápido y a fondo. A mí me gusta decir eso, es que si no lo hiciéramos no nos mereceríamos estar aquí. Qué tontería. Esto tiene que tener una personas responsables, cuidadoras y que estén encima de ello, porque esto es muy delicado todo. Y entonces, si no estuviera bien restaurado, si no estuviera así, es que no nos merecemos estar aquí y ya está. Y nos podían echar. No es nuestra principal misión, pero entra dentro de nuestra vocación, aquí en Miraflores. Pero el resto de templos, más de 1.500, también atesoran un rico patrimonio que es necesario preservar en el mejor estado posible. En esos casos, la consecución de fondos es más compleja. La principal herramienta con la que cuenta la diócesis de Burgos es el denominado Convenio de las Goteras, que puso en marcha la Diputación en 1993
para acometer las obras necesarias para evitar la ruina del patrimonio de los pueblos, además de la propia iniciativa de sus vecinos a través de donativos particulares. Y son tan importantes o partes de ellas mejores que algunas de las iglesias BIC. Y afortunadamente con este convenio se pueden estar restaurando. Si fuesen BIC seguramente no podría ser, porque hay mucha cantidad de ellas y realmente el dinero de la Junta de Castilla y León no abarca todo. Tenía 3 colaboradores, Arzobispado de Burgos, Junta a través de Fomento y Diputación Provincial. Pero llevamos ya unos 10 o 12 años en que se desmarcó la Junta y con lo cual la aportación que hacía pues se desapareció. Y por eso hemos tenido que reducir las inversiones y por lo tanto la convocatoria ha sido un poco más limitada. Se conserva gracias evidentemente a la Diputación, a los ayuntamientos y a la diócesis. Se actuó primero sobre las cubiertas, que es realmente por el momento el agua de lluvia. El agua de lluvia al final te descompone las maderas, crea unos hongos que llaman de pudrición, las maderas del interior entre las bóvedas y la cubierta se caen y todo ese agua que pasa a las bóvedas, al final ese agua acaba hundiendo las bóvedas, tanto los nervios como los plementos, como distintos componentes de los arcos. Este convenio bianual que estamos acabando ahora, se presentaron 140 propuestas de rehabilitación y con el dinero llegamos a rehabilitar 40. La inversión fue de 1.400.000 euros, 1 millón que puso la Diputación y 400.000 euros que puso el Arzobispado. Luego otro 30% lo pone entre el ayuntamiento, la parroquia o los feligreses, ¿sabes? O donaciones que se hayan, herencias, cosas de esas. O sea que a ese 1.400.000 euros tienes que añadirle un 30% más. Y con eso hemos rehabilitado 40 iglesias. Obras muy importantes para frenar el deterioro que el paso del tiempo provoca en el patrimonio, pero en el interior de los templos también se conservan verdaderas joyas artísticas que requieren de un mantenimiento. Esas actuaciones en bienes muebles no están incluidas en el convenio de las goteras y obligan a parroquias y arzobispado a buscar otras vías de financiación. Lo que no entra en la rehabilitación son los temas decorativos, ni el interior de la iglesia, ni los suelos, ni los retablos, ni las imágenes, eso entra por otro lado. Todos esos retablos, estén o no estén en templos declarados BIC, es algo que tenemos que mantener cada día y que renovar y restaurar. Y ahí se implican muchísimo las parroquias, los feligreses, los donativos, los mecenazgos, que hacen que, gracias a Dios y gracias a todas esas ayudas, pues se han restaurado primero iglesias declaradas BIC de las 85. En los últimos 15 o 20 años, pues seguramente que se han restaurado pues 30 o 40. En los retablos, que podemos tener hasta 5.000, pues yo creo que se pueden haber restaurado hasta 800 o 1.000. Y de las iglesias que no están declaradas BIC, pues ya igual hemos llegado a 800 en los últimos 25 o 30 años. Con un gran esfuerzo, en las últimas 3 décadas se ha conseguido actuar en centenares de templos, con ejemplos muy significativos por su riqueza artística o por la urgencia de la intervención. Templos declarados BIC. Villamorón es un lugar emblemático que no tiene habitantes y se me ha recuperado la iglesia entera. En el convenio de las goteras, pues yo me acuerdo de Mirabeche, por ejemplo, y Villangómez últimamente con la caída de la espadaña. Un legado histórico y artístico de tal magnitud que requiere de un esfuerzo inversor muy importante y sostenido, precisamente para frenar el deterioro que el paso del tiempo provoca en esos edificios que atesoran la riqueza cultural que nos legaron nuestros antepasados. Riqueza que estamos moralmente obligados a mantener en el mejor estado posible para el disfrute de quienes nos sucedan. En Ocho Magazine hacemos un nuevo alto en el camino tras la publicidad. Vamos a celebrar los 175 años de historia de una de las instituciones educativas más importantes de la capital. Me refiero al Instituto Cardenal López de Mendoza y una exposición que ustedes pueden disfrutar con ese motivo. Y también estaremos con Gerardo de Mateo en Miranda de Ebro. Hasta ahora.
Son las 5:35, estamos de vuelta en 8 Magazine. Desde que hemos arrancado el programa, hace algo más de una hora, hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de innovación educativa, hemos hablado de música, hemos hablado de patrimonio. Yo creo que todas esas cuestiones tienen cabida en el siguiente tema. Y sumo, además, mucha historia, investigación. Todo eso lo reúne un edificio que también desde el punto de vista arquitectónico es emblemático. Cualquiera que haya pasado delante suyo se ha fijado en ese lugar, que está cumpliendo ahora sus 175 años de historia como Instituto de Educación Secundaria, porque, por ejemplo, el edificio tiene una historia más larga todavía. Me refiero a un sitio muy especial que actualmente es un Instituto de Educación Secundaria, el Cardenal López de Mendoza, en la capital burgalesa, que muchos de ustedes conocen y que este año, desde el pasado 22 de octubre y hasta el próximo 22 de octubre, está celebrando esta efeméride tan destacada. Me acompaña esta tarde la directora de este centro, Mariluz García. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Y me acompaña también Emilio Serrano, que es el comisario de una exposición que ustedes ya pueden visitar en el monasterio de San Juan y que recoge parte del patrimonio científico del museo científico que alberga el instituto, que tiene mucho que ver con su larga trayectoria, con su larga historia, pero también con el rigor con el que ha trabajado durante todo ese tiempo. Emilio Serrano, buenas tardes, ¿cómo estás? Son dos aspectos de una misma celebración, porque la exposición, Emilio, surge con motivo del 175 aniversario. En principio sí, en principio surge como una de las actividades para conmemorar el 175 aniversario, aunque bien es cierto que ya desde hace tiempo habíamos iniciado una serie de actividades para poner a disposición de la sociedad burgalesa, que muchos de los cuales han estudiado en ese centro, pues gran parte del patrimonio docente educativo que conservamos. Somos uno de los pocos centros de España que conserva una cantidad bastante significativa de patrimonio escolar del siglo XIX y del siglo XX. Cuando hablamos de patrimonio, yo me quiero referir precisamente desde que se crea el instituto hasta el primer cuarto del siglo XX. Todo lo demás para nosotros sería moderno. Sí, bueno, pero que también es patrimonio, porque al final un centro educativo como el que dirige Mariluz, con esta larga historia, tiene patrimonio científico, como el que vamos a ver en la exposición, patrimonio artístico y cultural también, empezando por el propio edificio, pero después patrimonio inmaterial de todas las personas, desde profesores, alumnos que han pasado por el instituto en 175 años. Es que se dice pronto y sigue en activo. Entiendo que es un orgullo como directora formar parte de ese lugar, Mariluz. Pues sí, desde luego que es un orgullo, ¿eh? Y bueno, pues efectivamente hay un rico patrimonio que no solo tiene que ver con nuestra estrella fundamental, que es el Museo de Historia Natural de nuestro centro, sino que hay también un patrimonio de carácter bibliográfico, de carácter cartográfico. Tenemos también pues lo que es el propio edificio, ¿no?, del centro, que bueno, pues es una cosa singular, es un edificio renacentista, es un edificio que alberga una capilla gótica con elementos góticos, arcos apuntados, etcétera. Mantiene todavía el suelo primitivo del zaguán que da acceso al instituto, con sus piedras desde los cantos rodados típicos. O sea que tenemos todavía una historia ahí, que vemos una serie también en el claustro, que tiene planta y piso de doble arquería. Pues tenemos es un lugar estupendo para realizar exposiciones de distinto tipo, y bueno, todo eso pues tiene que ver también con que tenemos un jardín botánico que está ilustrado con maquetas explicativas de todo lo que allí tenemos, y por supuesto todo ello con una finalidad también didáctica y de reconocimiento a esa labor, ¿no?, aunque ya no se empleen actualmente muchos de estos materiales en la actualidad, pero sí que lo conozcan y lo valoren todos nuestros alumnos. De eso vamos a hablar ahora cuando nos adentremos en la exposición, pero es que además es un lugar vivo, que sigue siendo
un instituto de educación secundaria que sigue recibiendo alumnos todos los cursos también este año, que tiene también dependencias modernas. No nos queremos quedar solo en la parte histórica, que es maravilloso atesorarla, pero a mí lo más destacado me parece que sigan activo, preservando todo ese patrimonio, pero en primera línea también de innovación, directora, ¿no? Pues sí, sí, qué duda cabe que un centro educativo no sería centro educativo si no está en consonancia con los requisitos de la sociedad en el momento que se vive, ¿no? Entonces, nosotros como claustro de profesores tenemos siempre que estar innovando en razón de que si somos un centro educativo no podemos estar por detrás de los alumnos ni por detrás de la sociedad. En ese sentido, además, pues bueno, es un orgullo para el Mendoza ya desde sus tiempos pretéritos, ¿no? En el que, bueno, pues en fin, ya desde el propio testamento de don Íñigo López de Mendoza, nieto de los condestables, que mandó, ¿no?, que se creara ese edificio para dar albergue educativo a los más pobres de su diócesis, pues desde ahí, desde ese momento, es decir, que todavía nos remontamos a 200 años antes de que fuera considerado instituto, pues tenemos una trayectoria educativa que no se ha eliminado nada más que en momentos muy concretos. Entonces, pues eso, tenemos un claustro de profesores que ya desde cuando celebramos 1845, ¿no?, pues siempre se ha caracterizado porque en ese momento de su creación, por la Real Orden, ¿no?, del 22 de octubre de 1845, en época de Isabel II, pues claro, ese es el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, primera clase, rezaba, ¿eh? Y entonces, bueno, pues estos lugares, estos centros se ponían siempre en las capitales o bien en lugares de provincia que tuvieran una importancia capital también, ¿no? Y claro, y ha sido desde ese momento un núcleo de actividad cultural porque sobre todo en aquellas ciudades como es la nuestra, en la que en esos momentos no existía universidad. Entonces, el primer claustro, los primeros claustros de profesores fueron gente que, bueno, pues que tenían actividades académicas e investigadoras muy importantes. Muchos de ellos desarrollaron actividades políticas, han sido alcaldes, presidentes de la Diputación, presidentes de la Fernán González. Muchos de ellos continuaron después de trabajar en nuestro centro con su, bueno, actividad docente o académica en universidades. Entonces, profesores nuestros han estado como catedráticos en La Laguna, en Santiago de Compostela, en Barcelona, en Madrid, en fin, es decir que... No es sorprendente que hayan llevado a cabo un proyecto como el de el Museo de Historia Natural en su origen, que es ahora lo que parte de lo que podemos ver en la exposición. En la exposición no está todo, Emilio. No. Habéis tenido que hacer una selección, entiendo. Ni mucho menos. En la exposición hay más o menos un centenar de piezas que son maquetas de las que se utilizaban como material educativo en las clases, algunas esculturas anatómicas, y tenemos todo un gran resto de maquetas que no hemos podido traer porque sería insuficiente el espacio, y otros materiales como por ejemplo láminas de historia natural, láminas de geografía, láminas de historia, aproximadamente unas 400 que ya formaron parte de una primera exposición, Lecciones de Historia Natural, que se hizo en el año 2011, que fue un poco el punto de partida de querer poner un poco, sacar del instituto todo ese material para conocimiento de la sociedad burgalesa. Pero todo este material, y mucho que queda por exponer, pliegos de herbarios, maquetas de agricultura, etcétera, todo eso no es más ni menos que lo que se utilizaba para las clases. Es decir, a partir de que se crea el instituto, como decía antes la directora, los institutos son los centros de cultura de las ciudades, ¿no? Los catedráticos de los institutos son los que están en contacto con las instituciones científicas de Europa, ¿no? España no produce materiales educativos en esa época, ¿no? Son Francia y Alemania los países pioneros en este sentido, y tras la creación de los institutos, uno de los creadores del plan, Hildegard de Pidal,
Antonio Gil de Zárate, es el que visita Europa y pone a los institutos en contacto con las principales casas creadoras de materiales educativos. Entonces el instituto, pues en función de sus posibilidades, porque los institutos podían disponer de un 5% más o menos de su recaudación en matrículas para destinarla a equipamientos, pues bueno, se van equipando poco a poco con lo que consideran más oportuno, pero eso sí, de las mejores casas fabricantes de maquetas y de láminas murales y de todos los materiales educativos. Bueno, eso lo vamos a comprobar, porque están todavía perfectamente conservadas y con todo el rigor científico además. Lo que pasa que ahora son piezas de museo porque utilizamos otro tipo de soportes, pero han servido como material educativo, Emilio nos decía, durante muchísimos años. La exposición está en el Monasterio de San Juan desde el pasado día 8 y hasta el 9 de mayo. La pueden visitar todos nuestros espectadores. Pero ¿a quiénes les va a interesar más? ¿A quienes reconocerán piezas, por ejemplo, que vieron en las aulas cuando eran más jóvenes? Pues posiblemente. Yo cuando vine al instituto en el año 79, utilizaba esas maquetas en clase, quiero decir que las bajaba a clase. Tuve que dejar de utilizarlas cuando vi que empezaban ya a ponerse en riesgo su integridad, porque los chicos pues más o menos no tienen, al manipularlas no todos son cuidadosos, ¿no? Pero sí, aunque estén muy bien conservadas, se han utilizado en clases, ¿no? Y hay de muchas variedades. ¿Cuáles pueden interesar más? Pues las de anatomía humana son verdaderamente preciosas, tanto unas que son modelo escultórico, como otras que son piezas en papel maché, que tienden a sustituir a las disecciones anatómicas. Hay un gran creador francés que está muy presente en esta muestra, que es el doctor Ozu. Es una persona que durante su época de estudiante pues, tiene un mal recuerdo por el olor de los cadáveres con los que hacían las prácticas de disección, ¿no? Estamos hablando de una época en la que no había refrigeradores, estaban conservados en líquidos, pero olían fatal. De hecho, algunas prácticas se tenían que hacer en invierno y no en verano, con el calor. Aquello era, bueno, y tiene un mal recuerdo, y entonces antes de terminar la carrera empieza a experimentar con la cera. Pero la cera tiene muchos problemas, ¿no? Para grandes figuras es muy pesada, se deteriora con el calor, con la manipulación, y entonces en una ocasión un fabricante de muñecas le da una solución que es, definitiva: utilizar el papel, la pasta de papel, para hacer un tipo de maquetas que sean totalmente desmontables y que sustituyan a esos procesos de disección tan engorrosos. Pues las vamos a poder ver en la exposición. Sí. Nos queda muy poco tiempo, Mariluz, pero quiero aprovechar esta conversación para invitar a nuestros espectadores, primero, que visiten la exposición, porque termina el 9 de mayo, pero sobre todo para que sobre la exposición, sobre la historia del instituto y sobre los actos conmemorativos en los que han participado el claustro de profesores, pero también los alumnos, generando un montón de material muy interesante sobre el centro y su historia, visiten la página web del Instituto Lope de Mendoza, porque hay mucha información y realizada de una forma muy divulgativa. Mariluz, ¿estáis orgullosos también de esa parte en la que se han implicado todos los miembros del instituto? Sí, así es. Hemos formado un grupo de patrimonio en el que hay representantes de varios departamentos didácticos, por ejemplo, filosofía, lengua y literatura, geografía e historia, tenemos también de física y química, de biología y geología, por supuesto informática, ¿eh? Entonces, pues gracias a esa colaboración de profesores de manera desinteresada, lo que hemos hecho es también trabajar con los alumnos, y entonces pues hay varios vídeos, ¿no?, divulgativos, efectivamente, sobre la historia de quién era el cardenal, de cómo se creó el instituto, y luego pues se presenta también algunos tesoros bibliográficos allí presentes. Tenemos pues libros muy importantes hasta del siglo XVII en una biblioteca realmente fantástica, con un alegado de don Eloy García de Quevedo, que allí ya está en una de las dependencias además del instituto, que merece visitar. Y luego también pues actividades de planos y de mapas cartográficos, incluso reseñas de esa primera conferencia que se dio cuando se inauguró el centro en 1849, e incluso también pues una reseña que aparece en el Madoz, en un diccionario geográfico histórico, ¿no?, español y de ultramar, y que aparece también una reseña
página del instituto. Entonces, bueno, dentro de esas muchas efemérides, pues... Buceen porque se van a sorprender. Espero tener ocasión de volver a reunirme con vosotros, con representantes del instituto, cuando estas circunstancias mejoren y se puedan hacer más actos todavía, pero de momento toda la historia del instituto en su página web y la exposición hasta el 9 de mayo en el Monasterio de San Juan. Mariluz, Emilio, muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde y de nuevo felicidades por este aniversario. En 8 Magazine tenemos una cita pendiente en Miranda de Ebro, donde se encuentra mi compañero Gerardo de Mateo, también para hablar de historia. Gerardo, buenas tardes. Hola Neca, ¿qué tal? Hola a todos nuestros espectadores de 8 Magazine. Hoy nos hemos venido hasta Miranda de Ebro. Estamos en la preciosa iglesia de Santa María. Obviamente todo el mundo la conoce por su patrona, por esa Virgen de Altamira. Pero nosotros hoy queremos volver a recordar la historia de un hombre, un sacerdote mirandés, que bueno, que por cuestiones de la vida apareció un día momificado, con su cuerpo incorrupto, y detrás de él se han estudiado muchísimas anécdotas, leyendas e incluso su propia vida. Para hablar de ello, para hablar del chante de Don Pascual, que así se llama este hombre, tenemos a Jesús Duranto, que es un gran investigador y gran amante no solo del chantre, sino de todo lo que tiene que ver con su cofradía del chantre, con la cofradía de Altamira, en fin, la fundación. ¿Quién no conoce en Miranda a Don Jesús? Muy buenas, Don Jesús. Muy buenas. Hoy no venimos a conocerle a usted, hoy venimos a conocer la vida del chantre. Para situarnos un poquito, nos vamos a 1352, que no 1390, porque 1390 es la era, ¿verdad? La era en que murió, pero para convertirlo al año cristiano hay que descontarle 38 años, con lo cual de los 1390 se quedarían el 1352 años. Buen matemático. Es usted. Bueno, ¿quién era el chantre? ¿Quién era Don Pascual? Bueno, Don Pascual Martínez, el chantre, era un señor que, según parece, anteriormente estuvo casado, antes de ocupar sacerdote, ¿verdad? cargos sacerdotales. Tenía un hijo que después don Pedro I el Cruel, en el año 1360, lo mandó cocer en una caldera en aceite hirviendo, y es de suponer que una vez de quedarse viudo, fue cuando empezó la carrera eclesiástica, donde alcanzó el puesto de chantre, que realmente el chantre era el segundo del obispo de Calahorra. También dirigía el coro, como ahora tenemos en la Catedral de Burgos, tenemos también a un chantre. Sí, lo que ocurre que entonces el chantre tenía más poder. Entonces las catedrales están divididas en dos zonas. Una que era el altar mayor, donde el obispo celebraba la misa con los ayudantes que tenía, y el resto del clero tenía que estar en el coro a las órdenes del chantre para cantar y hacer los cantos correspondientes. Bueno, esto era un poquito la vida hasta que se hace sacerdote. Bien, hasta ahí todos de acuerdo. Vamos a hablar ahora de las leyendas que tiene el chantre, que tiene muchas. Obviamente la mayoría son falsas, se han estudiado, ¿verdad? Pero vamos por partes. ¿Cómo murió según la leyenda? Sí, según la leyenda dicen que murió porque tenía un hermano que le pedía dinero, no se lo daba, y cuando pasaba por debajo de su casa él le tiró un saco de arena y le mató. Realmente esto no puede ser, porque según el profesor Francisco Cantera... Vamos a verlo ahora, pasa Susana, porque según tendría que tener algún resto de... Tendría que tener o bien la columna vertebral o bien en la zona de verticales la columna rota, cosa que no se aprecia nada de eso. Es cierto, claro, y vemos que está totalmente incorrupto. Tiene algunos golpes, posiblemente sean de los franceses, ¿no? Sí. La boca la vemos ahí que tiene como él un trocito. Realmente estaba en la iglesia de San Juan, y en la iglesia de San Juan Bautista estuvieron acuartelados los franceses desde el año 1808 hasta el año 1812. 4 años, sí.
Y ahí fue cuando se cree que... Es probable que todos estos defectos que tiene en la zona del cráneo sean debidos a esto. Jesús, ¿qué hay de que apareció de 2 riadas muy impresionantes que hubo en Miranda, que apareció el cuerpo en los pies de la iglesia, en la puerta de la iglesia? Sí, vamos a ver, eso ocurre lo mismo. En el año 1775 es la famosa riada que lleva el puente de Miranda de Ebro, que es donde está hecho ahora el puente actual, el puente de Carlos III, porque se denomina de Carlos III porque fue en el reinado de Carlos III. Realmente, cuando esa riada, a toda la gente se le enterraba en la iglesia, no existían los cementerios públicos, luego claro, entonces es verdad, no lo pudo desenterrar de allá. ¿Y en la otra tampoco? Y en la otra tampoco. Aunque sí que se mojó. Sí, realmente, según dicen los escritos, él le llegó a cubrir, le dejó con bastante fango, lo lavaron y se dieron cuenta de que estaba al igual que como estaba antes de ocurrir esto. Viendo su cuerpo, ahora llama la atención primero la altura, luego lo incorrupto que está el cuerpo, y también se puede saber cómo se cortaban las uñas en la época medieval, porque vemos que están cortadas perfectamente un ras, tras. Sí, ¿verdad? Sí, es un corte recto, completamente recto. Qué pasada. Es verdad. Y bueno, el cuerpo, que usted lo ha visto sin las telas, en el cuerpo se ve la carne negra. En la zona de los muslos, que es la zona más carnosa probablemente, ahí se ven los restos de la carne, se ve una carne muy apretada, pero se ve en tono negruzco, con toda su carne, pero muy comprimida. Don Jesús, este hombre fue bueno, hizo un hospital para unas 20 camas, que ahora serían casi 400 en la época actual, 400, si comparamos las gentes, ¿no? Eso es, unas 400 a 500 habitaciones. Él dejó a la hora de su muerte una fundación hecha para fundar una cofradía y un hospital. La cofradía que se hiciese cargo del hospital. El hospital él, en todas sus ordenanzas para esto, determina perfectamente cómo tiene que ser el hospital. Era muy inteligente, ¿no? Sí, era una eminencia. El señor deja escrito las camas que tiene que tener, los colchones que deben de tener, las mantas, las sábanas, las colchas, todo completamente detallado. Dice incluso que tiene que haber una lamparita en la zona de la entrada, para que por la noche, si alguno de los hospitalizados se tiene que levantar, que pueda salir y pueda ver. También parecía que dirigía una agencia de viajes, porque este pobre hombre hasta enterrado en 1000 sitios. En efecto. Le han llevado del San Juan a otro lado, al hospital, aquí. Sí, bueno, él en principio tenía una capilla en la iglesia de San Juan Bautista, que es donde dejó la fundación y todo esto, y esa capilla estuvo allí en la capilla hasta el año 1812. En el año 1812, cuando la invasión francesa, lo trasladan aquí a la iglesia de Santa María, y aquí, cuando lo trasladaron, en primer lugar en otra capilla, ¿verdad? Estuvo en la capilla de San Andrés, que es la capilla funeraria de los Barrón. Después de allá pasó al altar de la Inmaculada, que es la capilla siguiente. Y de la capilla siguiente finalmente ha venido a parar aquí. Pero vamos a decir una cosa, que este es el sitio original donde vivía él, porque su casa estaba aquí, ahí atrás, ¿no? En efecto, él cuando muere dice que el hospital se haga en la casa que tiene en el Mercado Viejo, las casas suyas, que debían ser varias, las que tenía en el Mercado Viejo y las que había comprado a otro vecino de la villa de Miranda. Entonces, en el año, cuando se hace esta iglesia, en los finales de 1400, principios de 1500, entonces realmente la cofradía dona los terrenos del hospital para hacer el hospital en otro lugar, y los terrenos los dona para que se hagan este templo. Bueno, hemos conocido esta interesante vida de don Pascual, del Chantre. Yo sí que me quedo, don Jesús, con un resquemor. ¿Cómo no hay ninguna cofradía todavía del Chantre? ¿Cómo no hay una cuadrilla de San Juan, una peña que lleve su nombre? Tan solo un grupo musical. En efecto, solamente hay un grupo musical que lleva su nombre. Realmente sí que la gente le tiene mucho aprecio, suele tener muchas visitas, pero realmente no se ha decidido nadie por todo esto. Pues mira, sirva este reportaje, porque si hay alguna cuadrilla que no sepa poner el nombre a su cuadrilla, que sería impresionante que sea la cuadrilla, el Chantre. Vamos, por lo menos para mí, si fuera yo mirandés, ¿verdad?
Ahí lo dejamos Sí, caer. ahí lo dejamos caer. Pues nada, yo soy el presidente de honor, si la hacen, Claro, que se me ha ocurrido a mí, ¿no? Sí. Don Jesús, muchísimas gracias y nada, ya volveremos por Miranda para conocer estas historias tan curiosas, tan chulas y que ojalá pues traigan a mucha gente a Miranda a ver al chantre y luego a tomar ahí unos chatos, ¿verdad? Claro, es de lo que se trata. Muchísimas gracias. Gracias, a ustedes. Jesús. Pues Eneca, una historia más que os contamos aquí, hoy desde Miranda, con la famosa y ajetreada vida de don Pascual, del chantre. Muchas gracias, Gerardo. Interesante historia, como siempre. Nos tenemos que despedir, llegamos al final de nuestro tiempo, pero volvemos a encontrarnos mañana a las 4:30 en punto aquí en 8 Magazine. Hasta entonces.